Nuestro tema de hoy tiene por título: Soldado cristiano, sé paciente, un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos lo creen? Y está basado en las palabras del apóstol Pablo que se encuentran en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 37. Hebreos 10 versículo 37. Y la escritura dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así animaba el apóstol Pablo a la iglesia de sus días en medio del sufrimiento. Con estas palabras él los estimulaba a perseverar, pues un galardón, les decía él, que era el que les esperaba si ellos perseveraban. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Estas son las palabras que incluso se ocupan, pero en otros términos, en la guerra. Cuando el capitán le dice a sus soldados: aguántense un poco porque esta guerra ya va a acabar. Nosotros hemos estado en guerra desde hace bastante tiempo. Un expresidente de aquí de los Estados Unidos dijo hace 2 años: estamos en guerra, dijo, para referirse a la crisis que estamos enfrentando. Y hay momentos cuando la guerra se vuelve tan dura que uno empieza a ver que caen seres amados, que caen amigos, que caen hermanos de la iglesia. Y uno dice: ¿cuándo va a acabar esta guerra? Ayer en la noche me cae un texto y me dice: pastor, el hermano tal, seguidor de su ministerio desde hace bastante tiempo, hoy amaneció muerto. Ese hermanito hizo de la iglesia Advenimiento su iglesia, así, por las redes, la iglesia del aire, como le llamamos. Y fue un hermanito que siempre dijo: esta es mi iglesia, y muy fiel con los diezmos él en mandarlos para acá. Y la hermanita que me acaba de comunicar eso me dice: yo llegué también, dice, a la iglesia Advenimiento por él, porque él me indujo: tienes que ver los servicios de esta iglesia. Y desde entonces, dice, yo soy una fiel seguidora también. Pero ha sido duro para mí, dice, saber que de repente él ha fallecido. Yo le digo: ¿y cómo falleció? Simplemente lo encontraron muerto, me dice, allí en la cocina. Entonces uno se pregunta, la vida, la verdad, hoy la tenemos, mañana no, como dice la escritura. Esta misma semana me habló otra hermana de California, otros hermanos fieles de la iglesia del aire, diciéndome que su esposo también ha fallecido por el COVID. Hace unos días otra hermana de allá en Querétaro, de Chiapas, fiel seguidora de la iglesia del aire, también acaba de fallecer. Y así ha habido muchas tristezas, muchas, angustias y dolor en cada una de estas familias, donde están viendo que seres amados están cayendo en esta guerra. Cuando uno mira un mundo tan lleno de tristeza, dolor, angustia, hermanos, ¿no es de verdad que uno desea mejor que Cristo venga pronto? Es ahí donde Pablo, sus palabras son para nosotros. Cuando dice: aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En otras palabras, dice Pablo: aguántense, aguántense. Es posible que alguien diga: pero hace 2000 años dijo Pablo eso, más de 2000 años, y no ha venido. Sí, para nosotros ya es mucho, pero para Dios, si 1000 años son como un día, los más de 2000 años que nosotros vemos que son muchos, para Dios, ¿cuántos días son? Apenas 2. Así que
No calculemos el tiempo en base a la mentalidad de nosotros, sino en base a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y el poquito que para nosotros son ya mucho, para Dios apenas son 2 días. Así que, hermanos y hermanas, lo que nosotros debemos entender y saber es que en medio de la crisis y el dolor, que todo está más cerca de cuando pensábamos en cuanto a la venida del Señor, debemos de pensar, hermanos, de que lo mejor para nosotros es que Cristo venga ya. Les pregunto, ¿cuántos de verdad quieren que Cristo venga ya, hermanos? Miren el contexto de las palabras de Pablo, versículos 35 y 36. Dice Pablo, después de decir que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice los versículos 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué les parece? No perdáis pues vuestra confianza. La palabra confianza es fe. Y lo que Pablo está diciendo es, no perdáis la fe. ¿La fe en qué? En la venida de Cristo. No perdáis la fe en la venida de nuestro Señor, pues ella viene acompañada de vida eterna. ¿Cómo que no les pareció eso lo que les dije? Se lo voy a repetir, tal vez entonces se animan. No perdáis la fe en la venida de nuestro Señor, pues ella viene acompañada de vida eterna. Esa es buena nueva. Hermanos y hermanas, pero en la expresión no perdáis, porque dice no perdáis la fe, no perdáis pues vuestra confianza. En la expresión no perdáis está implicado el hecho de mantenerse uno firme en la fe. Está implicado el hecho de no fluctuar, como dice el verso 23. Vamos más atrás. Mire el verso 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. En otras palabras, no vacilemos. No seamos cristianos vacilantes de cara a la venida del Señor, sino más bien debemos afirmarnos más en la fe. Debemos hacerlo de la manera como dicen los versículos 24 y 25. Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí nosotros miramos que una manera de no perder la fe, de afirmarnos en la fe, de no estar vacilantes, una manera de demostrarlo es, hermanos, animándonos unos a otros y todavía más, no aislándonos, sino más bien, ¿qué cosa? Congregándonos. Es decir, si nos vamos a afirmar en la fe, esto ayuda, el congregarnos, el siempre venir a las reuniones de oración los martes, que en este caso es cuando la iglesia las hace, el asistir siempre los sábados a adorar a nuestro Dios. Y cuando habla de esto, por supuesto, tiene un contexto histórico. Había una situación política en aquella época donde los romanos pues estaban junto con los judíos aliados persiguiendo el cristianismo. Y prácticamente
congregarse era algo muy delicado, era algo peligroso. Y Pablo los animaba y les decía, no pierdan la fe, no fluctúen, anímense unos a otros, congréguense unos a otros, congréguense, perdón, los unos ahí con los otros. ¿Por qué? Porque era la manera como podían ellos enfrentar la crisis. Y aquí el contexto histórico yo sé que hoy ha cambiado. Y a veces hay hermanos que no pueden congregarse por varias razones. Primero, porque las iglesias no están haciendo reuniones algunas. Otra, porque ir a congregarse allí prácticamente es apoyar la apostasía que ahí se prolifera, que ahí se promueve. El paganismo que ahí se promueve, prácticamente ir a congregarse allí es estar participando uno con su presencia del paganismo. Y en ese sentido otros pues no tienen iglesia y prefieren hacerlo desde su casa. Pero gracias a Dios con esto de las redes sociales, pues en casa por lo menos se puede seguir un servicio. Yo he mirado cuando estamos los miércoles haciendo el servicio en vivo en Dallas, yo veo siempre que hay 80 personas, 40, 50, bueno, no personas, aparatos conectados. Detrás de ese aparato puede haber más de uno. Pero si hay allí 50 personas conectadas los miércoles, 60, 70, hasta 80, eso me dice a mí que las personas se han juntado en la casa como familia y han seguido el servicio de oración y testimonios que se está llevando adelante en la iglesia. Pero donde haya una iglesia que creemos lo mismo, que tenemos la misma fe, la misma esperanza, y hermanos, está al alcance de poder congregarnos, pues hay que asistir, hay que reunirnos, porque esto, dice el apóstol Pablo, ayuda a no perder la fe. Ayuda, es más, dice, ayuda, dice, a animarnos los unos a los otros. Porque cuando viene un hermano, por ejemplo, el día miércoles o martes, con su carga, con su problema que tiene y lo comparte, pues todos nos damos cuenta y todos oramos por ese hermano. Y todos estamos ahora sí, pues pendientes y saber cómo está y podemos ayudar. Porque ¿cómo vamos a adivinar si no lo vemos? O hay hermanos que hasta se molestan y dicen, no, dice, me enfermé y nadie preguntó por mí. Sí, ¿cómo voy a saber que te enfermaste, hermano, hermana, si ni te apareces en la iglesia? Entonces, es necesario, miren, cuando un hermano no viene a la iglesia, rápido se extraña y rápido se le llama y se le pregunta, hermano, hermana, le extrañamos. Pero a veces los hermanos se ausentan y no lo hacen porque pues estén enfermos o estén en una condición que no puedan venir, simplemente porque ya la fe se les ha ido debilitando. Nosotros vemos aquí que Pablo dice que mantener la fe es animarnos unos a otros. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda es estimulándonos. Voy a poner una cita del don profético en unos momentos para que ustedes vean qué quiere decir esa expresión. Solo quiero concluir en este pensamiento diciendo, hermanos, que entre más la crisis se va aumentando, el pueblo de Dios más se debe congregar. Entre más la situación se va poniendo difícil, siempre que haya un lugar donde hacerlo y la distancia lo permita, hermanos y hermanas, debemos nosotros congregarnos. Hay algunos, dice Pablo, que tienen la costumbre de no hacerlo. No caiga usted en esos que tienen la costumbre. Si aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Mire usted dónde estoy. Yo estoy en el 37, leí, y estoy en el 23, porque todo está en ese contexto. Si aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no debemos perder por tanto la esperanza. Es decir, no debemos fluctuar, sino que debemos afirmarnos. Pablo dice,
La mejor forma de hacerlo es estimulándose los unos a los otros y no dejando de congregarse. ¿Es palabra de Dios o es palabra del pastor? Es palabra de Dios. ¿Le creemos a Dios? Entonces, hermanos, solo hagamos caso. Miren, con esto de ser, porque dice aquí Pablo, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es esto de estimularnos los unos a los otros? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Para que no parezca que el pastor solo tira piedras, mejor que tire piedras el don profético. Dice, Dios no se complace cuando ve que sus siervos censuran, critican y condenan a sus semejantes. Él les ha encomendado una tarea especial, la de defender la verdad. Ellos son sus trabajadores. Todos deberían respetarlos y ellos deberían respetar mutuamente. Noten ustedes, Dios no se complace cuando ve que sus siervos censuran, critican y condenan a sus semejantes. Podría yo estimular, como siempre lo tengo enfrente, tengo que ponerlo de ejemplo. Podría yo estimular al hermano Melchor todo el tiempo hablando mal de él, criticándolo, juzgándolo, agarrando a un hermano y ponerme a hablar del hermano Melchor a sus espaldas. ¿Esa es una forma de estimularlo a él? Eso no estimula. Eso degrada el carácter, lo denigra, lo hace poner como una persona que es cuestionable. Pablo dice, júntense, congréguense, estimúlense unos a otros en el amor. En otras palabras, sean bondadosos entre ustedes mismos. Elena White va más allá y dice, no censuren, no critiquen y no condenen, dice a sus semejantes. Y luego sigue diciendo, en el ejército se requiere que los oficiales se respeten entre ellos y los soldados rasos aprenden pronto la lección. Cuando en la guerra cristiana los dirigentes del pueblo son amables y pacientes y manifiestan amor especial y consideración por sus colaboradores, con su ejemplo les enseñan a otros a hacer lo mismo. Se debe cuidar celosamente la reputación de los compañeros de trabajo. Si alguien cree ver faltas en otro, no las debe magnificar ante los demás, ni transformarlas en pecados gravosos. Puede tratarse de errores de juicio, acerca de los cuales Dios concederá su gracia para vencerlos. Exaltada Jesús, página 219. Hermanos y hermanas, Cristo viene pronto. Y si algo nosotros debemos practicar es el estimularnos los unos a los otros. Es el ser bondadosos los unos a los otros. Y no estarnos censurando, ni criticando, ni condenando. Saben que a veces uno solo escucha las cosas y uno dice, qué bárbaro, ¿y cómo te inventaste eso? ¿De dónde te lo sacaste? Jamás he dicho eso. Nunca lo dije. ¿Y cómo lo puedes andar diciendo? El otro día un hermano habló conmigo y me dijo que ya no iba a venir a la iglesia, que se iba a retirar, pero que quería que yo le diera un consejo, si estaba bien o no. Pues ni modo que un pastor le va a decir que está bien, ¿verdad? Y le dije yo, hermano, esta iglesia no llena sus expectativas. Sí, pastor, me gusta. Esta iglesia no siente que lo ama. ¿Cómo no, pastor? Esta iglesia no siente que lo toma en cuenta usted aquí para servir al Señor. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón que tiene para irse? Simplemente porque me quiero ir a otro ministerio, porque tengo una amiga que me ha dicho que me vaya para allá. Y eso es lo que no estoy seguro si está bien lo que voy a hacer. Y le digo, las razones para uno moverse de un lugar a otro tienen que ser primeramente basadas en la palabra. Y si estás en un lugar donde se predica la verdad presente, donde no se promueve el paganismo, y entendiendo como paganismo, día de madre, día de enamorados, día de Navidad, día de todo eso.
Si estás en una iglesia donde no se promueve el paganismo, se te dan privilegios para que sirvas al Señor, sientes que los hermanos te quieren, ¿qué es lo que andas buscando? Entonces, yo le dije al hermano que orara, porque me parecía que las razones no eran basadas en la palabra de Dios. Oramos, oré por él y le dije que finalmente respetaría su decisión, pero que ese era mi consejo, que por qué moverse si estás en un lugar donde por la gracia de Dios destacamos la verdad y solo la verdad. Interesante que después de esa conversación así quedamos, oramos, y a los días yo escucho en medio del pueblo: no, que el pastor dicen que le dijo de que si él se iba de aquí ya no volvería más acá, y que si él un día necesitaba alguna ayuda que no se le iba a dar. Dios mío, ¿dónde oíste eso? ¿Estuviste tú presente en la reunión? ¿Fuiste testigo? ¿Tú escuchaste eso? ¿Cómo puedes divulgar eso en el pueblo? Oh, no. Eso no estimula a tu pastor. Eso lo que hace es denigrar a tu pastor y hacer ver mal a tu pastor. Y lo estás acusando de algo que el pastor jamás dijo, y que Dios y los ángeles son testigos de qué es lo que hablamos con ese hermano y qué es lo que oramos. Y entonces cuando uno mira esos casos y escucha otros de otros, uno dice: parece que no estamos entendiendo que Cristo viene ya. Porque la manera de vivir, la manera de actuar, es una manera muy pecaminosa. Pablo dice: estimúlense unos a otros, ámense unos a otros, exhórtense unos a otros, congréguense, estimúlense al amor. Y Elena White dice: no censuren, no critiquen, no condenen. Mejor, si algo tienen con el pastor o con quien sea, vayan con él. O si el hermanito que estuvo en esa reunión con el pastor salió diciendo otra cosa, tráelo con el pastor. Y entonces allí, pero busquemos eliminar el cáncer. Busquemos cortar el mal y no lo propaguemos, porque eso es un pecado. Y no está en la connotación de lo que Pablo dice, que falta un poquito para que el que ha prometido venir, venga. Miren, hermanos y hermanas, nosotros debemos entender que el apóstol Pablo dice algo importante en esto de cara a la venida del Señor, y está en el verso 36, volvamos otra vez allá. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice el 35. Y el 36 dice: porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Pero ¿qué es necesario, hermanos? La paciencia. ¿Saben que la paciencia aquí, en el idioma original griego, que es de donde se ha traducido aquí paciencia, significa, hermanos, resistir, aguantar, perseverar, a pesar del cansancio, a pesar del desánimo y a pesar de los obstáculos que puedan interponerse en el camino. Cuando Pablo dice: os es necesaria la paciencia de cara a la venida de Jesús, él dice: os es necesario resistir, os es necesario aguantar, os es necesario perseverar. Y no les está pidiendo algo nuevo, pues ellos ya habían manifestado esa paciencia anteriormente. Miren los versículos 32 al 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable
herencia en los cielos. Aquí nosotros vemos que los cristianos de los días de Pablo habían soportado pacientemente persecuciones y penalidades. ¿Y por qué tenían ahora que desanimarse? Interesante, miren ustedes los textos. Les dice el verso 32. Traigan a la memoria aquellos días cuando después de haber sido iluminados sostuvieron gran combate de padecimientos. ¿Qué les quiere decir aquí con esto? Acuérdense después que se convirtieron. Acuérdense después que la luz del evangelio les llegó. Cómo vinieron para ustedes prácticamente una serie de padecimientos. Y les pasa a explicar qué tipo de padecimientos fueron. Les dice en el 33, fueron vituperados, fueron atribulados, fueron hechos espectáculo, y en otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Oh, hermanos y hermanas, vituperados, ¿qué es eso? Prácticamente los falsos que les levantaron, las calumnias que se hablaron de ellos, las tribulaciones. ¿Qué fue eso? Los sufrimientos que tuvieron. Fueron hechos espectáculo, sí, porque algunos de ellos fueron llevados a teatros. Allí testificaron de su fe. Pero noten ustedes hasta dónde llega. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, hasta fueron despojados de sus bienes. Así que Pablo, por este antecedente, es que les dice, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así nosotros miramos que la paciencia, ellos ya la habían manifestado. Es decir, la perseverancia, la persistencia, el aguante. Nosotros posiblemente ya estemos cansados de tanta variante de la enfermedad que anda dando. Ya estemos cansados de que esto pues no se acabe y que más bien todavía se complica más. Pero hermanos y hermanas, en medio de todo esto que ya no aguantamos, el Señor nos dice, tengan paciencia, resistan, aguanten, perseveren, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, hermanos y hermanas, Santiago también nos exhorta a eso mismo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Dice el apóstol acá. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué cosa? Se acerca. Paciencia. Y pone el ejemplo al agricultor. El agricultor siembra la semilla y lo único que le toca a él después es esperar con paciencia a que crezca la semilla. Así nosotros vemos que el cristiano debe presentar o debe también esperar que aparezcan dificultades, que aparezcan pruebas. Y así como el agricultor sabe que habrá dificultades y pruebas en su trabajo, pero de todas maneras él manifiesta paciencia, porque imagínense ustedes, hermanos, él siembra, él preparó la tierra, sembró y ahora solo espera. Espera que Dios bendiga con lluvia, que Dios haga que germine esa semilla, que nazca la planta. Eso es paciencia. Eso es esperar. Y dice Santiago, el cristiano también debe hacer lo mismo. Debe, al igual que el agricultor, esperar, tener paciencia. Porque
las dificultades están allí a la orden del día. En otras palabras, mis hermanos, nosotros debemos mentalizarnos que de aquí para allá, o de hace 2 años para acá, y lo que toque, lo que viene, hermanos, es más duro, más difícil, y es necesaria la paciencia. Por eso es que yo le puse al tema de hoy, soldado cristiano, sé paciente, un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Por qué esto de soldado cristiano? Porque así lo dice la mensajera del Señor. Ella explicando el texto de 2 Timoteo 2:3, vamos primero a leer ese texto y luego les muestro lo que ella dice. 2 Timoteo 2:3. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, el Señor nos ve como soldados, pero no nos ve como malos soldados, sino como buenos soldados. Y el buen soldado es un soldado excelente. Y es un buen soldado porque las penalidades las sufre, las soporta, las resiste, persevera en medio de las penalidades. Por eso es un buen soldado. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, dice Pablo a Timoteo. Y es aquí donde la mensajera del Señor explica esto, y de ahí tomé el título del sermón de esta mañana. Dice la mensajera del Señor, soldado cristiano, sé paciente, un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. La noche de fatigosa espera, de estar en guardia y en aflicción, está por terminar. Pronto recibiremos la recompensa. Y entonces el día eterno habrá comenzado. Amén. Ahora no es tiempo de dormir, ni para ser complacientes con las lamentaciones sin sentido. El que se aventura en el descuido perderá preciosas oportunidades de hacer el bien. Se nos ha concedido el bendecido privilegio de juntar gavillas para la gran cosecha. Cada pecador que sea salvo será una estrella adicional en la corona de Jesús, nuestro adorable Redentor. Considerando que al participar por un poco más de tiempo en la batalla, obtendremos más victorias y ganaremos nuevos trofeos para la eternidad, ¿quién desea despojarse de la armadura? Río Ángel, 25 de octubre de 1881. Pregunta la sierva del Señor, considerando que al participar por un poco más de tiempo en la batalla, obtendremos más victorias y ganaremos nuevos trofeos para la eternidad, ¿quién desea despojarse de la armadura? ¿Cuál armadura? La que el apóstol Pablo ya nos ha dado y hemos leído en varias ocasiones, pero no lo vamos a leer ahora. Es la que se encuentra allí en el libro de los Efesios. Esa armadura que tiene que ver con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, con el calzado de la paz, con el escudo de la fe. Esa armadura, ninguna de ellas debe ser quitada de nuestro cuerpo. Una armadura de ellas que sea quitada, y es un flanco fácil para que el enemigo lo pueda perforar. Es necesario que, tomando en cuenta que esta es una batalla y que ya está por terminar, que aún un poquito y el capitán nos está diciendo vendrá, es necesario que la armadura la mantengamos puesta todo el tiempo. Estudio de la palabra, oración, justificados por la fe, seguridad de la salvación, predicando el evangelio, manteniéndonos firmes en la verdad. Oh, hermanos, todas estas cosas son importantes, como también
no perder la fe. El don profético dice, nos resta poco tiempo para impulsar la guerra. Pronto vendrá Cristo y con ello concluirá la rebelión. En este contexto, nuestros últimos esfuerzos deben desplegarse para obrar con Jesús a fin de hacer avanzar la obra de su reino. Algunos que estuvieron en el frente de batalla, resistiendo celosamente a la penetración de las fuerzas del mal, cayeron en sus puestos del deber. Los otros miraron llenos de tristeza a los héroes caídos, pero no perdieron tiempo deteniendo la obra. Debieron cerrar las filas, levantar la bandera que estuvo en las manos de los que ahora están paralizados por la muerte y con renovadas energías continuar vindicando la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes, debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado y los poderes de las tinieblas. El tiempo requiere energía y una acción resuelta por parte de los que creen en la verdad presente. Debemos enseñar la verdad por precepto y por ejemplo. Aquí, hermanos, lo que nos está diciendo la sierva del Señor es de que si un hermano cae, nosotros debemos prácticamente tomar la bandera y seguir adelante. Cuando hablamos de caer, nos referimos a un hermano que muere en la fe. Esa obra que ese hermano hacía, ese hermano que apreciábamos mucho por el espíritu misionero que tenía, por lo que realizaba en la iglesia, cuando él cae, cuando él muere, nosotros debemos tomar la bandera e inmediatamente seguir haciendo esa obra que él hacía. Dice que si nos parece larga la demora del regreso del Redentor, si estamos doblegados y desgastados por las aflicciones e impacientes por terminar la comisión asignada, y en medio de la lucha suspiremos por un honorable descanso, recordemos, y que el recuerdo modere cada queja, que Dios permite las tormentas y los conflictos para perfeccionar nuestros caracteres. Si Dios ha permitido que en el 2022 las cosas sigan todavía más difíciles, el Señor ha permitido que la tormenta siga para perfeccionar el carácter de cada uno de nosotros. Dice, también tienen el propósito de ayudarnos a conocer mejor a Dios como nuestro Padre y a Cristo como nuestro hermano mayor. Además, ayudan a servir al Maestro en el plan de ganar a muchos conversos para su reino. Al final, con alegría podemos oír la aprobación. Podremos oír la aprobación. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y así, mis hermanos, nosotros vemos que Pablo decía de que no perdamos la esperanza y no perdamos la confianza, porque esta tiene galardón. Y nosotros sabemos que ese galardón no es otra que cosa que la corona de la vida eterna, la cual el Señor Jesús nos dará después que nuestra obra haya sido debidamente aprobada. Voy a cerrar este mensaje porque no sé, mi esposa no me ha dicho nada ahora, pero yo he hecho un trato con Dios. ¿Quieren que les cuente el trato que he hecho con Dios? Bueno, yo hice un trato con Dios de que yo no predicaría más sermones largos, que yo predicaría sermones, para mí son cortitos, de 45 minutos máximo a 1 hora máximo, pero no más de 1 hora. Y ya voy predicando 3 temas y me han quedado de 45, 58. Y les voy a decir por qué. Encontré una cita del Espíritu de Profecía que dice que el predicador que predica largos sermones daña sus riñones, daña su estómago y daña sus pulmones. Y dice, me he propuesto, dice ella, no predicar más largo, dice, porque esos 3 órganos son dañados. A mí la luz me va llegando de una manera progresiva. Yo antes pensaba que predicar largo era una manera de darle a la gente comida para que se llene. Y como yo miraba que otros pastores predican hasta 3 horas, yo sentía que con 1 hora y 15 ya era poquito. Además me dijeron allá en California una vez, cuando venga para acá, venga listo para predicarnos por lo menos de 2 a 3, porque así nos tienen acostumbrados aquí. Y yo les digo, ya antes llego yo a 1 hora y 15,
Pues ahora con los que están oyendo ahorita se van a desanimar, porque no predico más de 45 a 1 hora máximo. Creo que ya me pasé aquí, no llevo el tiempo. ¿Estamos bien? Porque no quiero dañar más mis pulmones, ni mis riñones, ni mi estómago. Si yo tengo un centro de salud en Shepherd y promuevo la salud, pues yo tengo que cuidar mi salud. El hecho de estar aquí con esta tos, pues yo no quisiera estar. Y a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? Pero pues a veces, a uno se pregunta, ¿en qué hice aquí? ¿Qué comí? ¿Qué pasó aquí? Y yo digo, bueno, es que me lo tiraron en el aire esta cosa quizás, o qué pasó. Pero el caso es que me dio esta tos. Entonces, pero yo decidí no predicar más largo. Y por lo tanto, todas las citas que les iba a poner, ya no se las voy a poner. Solo quiero terminar, hermanos, con 3 textos bíblicos para cerrar este sermón. El primero es Lucas 21:19. Lucas 21:19. Vean lo que dice Jesús aquí. Con vuestra paciencia, ¿qué cosa vamos a ganar? Qué tremendo, hermanos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En otras palabras, con tu constancia, con tu perseverancia, con tu resistencia en medio de la crisis, finalmente te vas a salvar. Esta es otra manera de decir, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Ahora vamos a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A ver, hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar cuando nosotros ejercitemos la paciencia? Es decir, la constancia, la resistencia, la perseverancia. ¿Qué va a pasar? Dice que el Señor nos va, ¿qué cosa? A guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Hermanos y hermanas, cuán importante es que como buenos soldados, como decía la mensajera del Señor, seamos pacientes. Ahora mire Apocalipsis 14, versículo 12. Texto conocido por muchos. Y aquí dice, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué se conocen los que guardan los mandamientos de Dios? Porque tienen, ¿qué cosa? Porque son resistentes, porque son perseverantes, porque son constantes, porque no salen huyendo, no salen corriendo, no abandonan las filas, se mantienen siempre firmes en el mensaje. Esto es una característica que debemos mantener. Y ahora, para cerrar, Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Y aquí la palabra dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? A Dios no le agrada los que se desertan. A Dios no le agrada los que retroceden, los que se echan para atrás en la crisis, en la situación difícil. Dios no le agrada eso. Pero Pablo anima a los hebreos y les dice: pero nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de los que se desertan. Nosotros no somos de los que se retroceden para perderse, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De manera, mis hermanos y hermanas, que es mi deseo y oración,
que teniendo en cuenta que aún un poquito y el que ha de venir vendrá, nos mantengamos firmes en la fe, que perseveremos en la fe, que no retrocedamos, que no nos desertemos de las filas de la verdad, que nos mantengamos firmes, porque fiel es el que prometió y Cristo vendrá por nosotros. Como los hermanos siempre les gusta que uno les predique con un escrito está. Algunos me están diciendo, ¿dónde está esa cita que se dañan los órganos cuando se predica largo? Pues aquí se las voy a dar. Está en el libro La voz y su uso correcto, en la página 272. Y escuchen, el organismo se agota con los sermones largos. Hay un asunto sobre el cual quisiera advertirles. Al dirigirse a una congregación, no hablen demasiado tiempo, porque si lo hacen, fatigarán en extremo los delicados órganos puestos en acción. Tengo que comprometerme a mí misma, no hablar demasiado, porque sé que si lo hago, el estómago, los pulmones y los riñones quedarán agotados y el resultado será el sufrimiento. Ahí está, en La voz, su uso correcto, página 272. Ese libro ustedes lo pueden encontrar ahí en el internet. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude a perseverar en la fe. ¿Cuántos quieren que Dios les ayude a perseverar en la fe? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, sabemos, Señor, que falta poquito para que usted venga. En su calendario, en su reloj, apenas van 2 días de lo que nosotros pensamos que se ha pasado más de 2000 años. Y queremos, por lo tanto, mantener siempre en mente de que efectivamente falta poquito. Así murieron los apóstoles, así murieron los pioneros, así murieron los mileritas, pensando que faltaba poquito. Y qué bonito, Señor, es morir así, porque así uno muere preparado. Así, Señor, en esta hora le rogamos que nos ayude a mantenernos preparados todo el tiempo. Y en medio de la crisis, a resistir, a perseverar, a ser constantes, a aguantar. Vengan las dificultades que vengan, porque aún un poquito y usted vendrá por nosotros. Gracias, Señor, por esa promesa bendita, que siempre sigue siendo la esperanza bienaventurada. Le rogamos que nosotros nos alegremos en ella y no perdamos la fe en ella. Ayúdenos como pueblo a que seamos buenos soldados, que con paciencia peleamos la batalla. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.